Y en Honduras aumenta la llegada de deportados de Estados Unidos, Europa, México, Centroamérica y Suramérica. 2.693 menores indocumentados regresaron el pasado mes de enero y el 4 de agosto, según información del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Este informe señala la violencia como un factor principal para que los ciudadanos se vayan. La preocupación aumenta ya que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, un centenar de hondureños salen a diario a Estados Unidos y pagan a traficantes de personas grandes cantidades de dinero. Nos acompaña Jaime Flores, coordinador del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Juventud en Honduras. Muy buena tarde y bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar en su programa. Quisiera empezar preguntándole, ¿regresan niños sin adultos, sin familiares, sin padres o en qué condiciones regresan? Sí, este es un problema que se ha estado dando últimamente en el país. La niñez está saliendo del país sin ninguna compañía. Las razones por las que está saliendo expulsada de sus comunidades es por la violencia, por la reunificación familiar y por una movilidad social en busca de un mejor nivel económico de vida. Cuando son deportados, ¿en qué condiciones? Es decir, si las autoridades de cada uno de los países que los ha expulsado de regreso a Honduras ha asegurado que tengan las condiciones de alimentación, incluso de seguridad, de una buena atención psicológica, ¿en qué condiciones regresan? Bueno, la niñez que es deportada principalmente a Honduras viene de México, en donde hay un tratado entre gobiernos. Es entre gobiernos porque no es una legislación propiamente la que hay, sino que son acuerdos presidenciales, en donde ellos vienen en un carro, vienen en vehículo, cuando son agarrados desde el Distrito Federal buscando para la frontera sur de México. Ahí vienen en lo que nosotros conocemos como conducciones, vienen en buses en muy buen estado y se les vienen garantizando las condiciones mínimas de alimentación durante el trayecto, que puede ser de 2 o 3 días. ¿Y cuál es el testimonio que ellos le comparten? Porque antes de empezar la entrevista platicábamos a nuestro auditorio que los padres o los familiares con los que deciden irse se van principalmente por razones de inseguridad, por la amenaza de las pandillas y pagan grandes cantidades de dinero para llegar hacia los Estados Unidos. En todo este transcurso se exponen a muchos riesgos. ¿Cuáles son los testimonios que usted ha podido escuchar? Bueno, nosotros atendemos a niñez migrante retornada en el Centro Belén, que es una dependencia de la Dirección de la Niñez y la Familia, que es una institución del Estado, encargada de velar por los niños en extrema vulnerabilidad en el país. Bueno, los testimonios que nosotros más recibimos es que la niñez ya no se va con coyotes como anteriormente se les conocía, o polleros, porque estos han elevado el nivel, han elevado el precio. Anteriormente, un niño se le pagaba a un coyote por llevar desde Honduras a Estados Unidos $2.000, $2.500. Debido a las restricciones que han puesto en territorio mexicano y debido a las complicaciones que hay para entrar a territorio estadounidense, pueden cobrar hasta $7.000, $8.000, hasta $12.000. Es por esa razón que la niñez o las personas adultas se van solos, se van exponiéndose a todos los peligros que implica la ruta migratoria, desde las inclemencias del tiempo, el calor, el frío en algunas zonas de México, amplias zonas desérticas, o a los peligros que implica eso por cuestión criminal. En algunos casos las niñas son secuestradas y vendidas en los prostíbulos, en los bares, principalmente de esta ruta migratoria, principalmente en Chiapas, donde arrancan ellos para hacer la travesía. Los varones, en algunos casos, hemos tenido casos que han sido utilizados hasta para actividades ilícitas como el sicariato, o simplemente utilizados casi como en una condición de semiesclavitud para trabajos forzados. Ellos se exponen a otras cuestiones propiamente de salud, como diversos tipos de afecciones que les impacta muy duramente. Jaime, permíteme retomar esto que nos estás compartiendo. Dices que las niñas a veces son llevadas a prostíbulos, sobre todo, por ejemplo, en la zona del sur de México, en Chiapas. Tenemos conocimiento que las bandas criminales en México no solamente las prostituyen, incluso teníamos información que algunas niñas, adolescentes han tenido que tomar anticonceptivos porque saben de antemano que podrían exponerse a una violación. ¿Este tipo de circunstancias se siguen repitiendo en el transcurso de Honduras, el paso por México hasta Estados Unidos?
Es una constante, es una constante. Ahí las mujeres, hablemos de mujeres a nivel general, desde que salen de Honduras se ponen una inyección anticonceptiva porque saben que ese es uno de los riesgos casi certeros que va a tener durante la ruta migratoria. No solo violaciones, entremos al caso más profundo, vendidas muchas veces en prostíbulos o debido a sus necesidades, debido a que no tienen dinero o a la indefensión que se encuentran en la ruta migratoria, a veces ellas mismas recurren a trabajar en los prostíbulos y en los centros, en este tipo de centros. Y esto se da porque fueron separadas de sus padres y los padres decidieron seguir el camino, o en algún momento literal se perdieron y ya no tuvieron de otra para reencontrarse. Mire, hay dos razones, hay dos cuestiones que hay que tener presente en la cuestión migratoria. Hay personas que se van en unidades familiares. Esa es una forma de migración, pero el problema más grave que hemos estado enfrentando últimamente es la niñez migrante no acompañada. Se van solos, se van huyendo de sus comunidades. En el caso de Honduras, por ejemplo, las zonas urbanas marginales casi están en poder del crimen organizado. El niño o la niña que no entra a formar parte de la pandilla queda expuesta, él y sus familiares. Por ende, para evitar el peligro deciden tomar la ruta migratoria. La mayoría de ellos actualmente están saliendo solos, no van acompañados. Entonces, ellos quedan a merced totalmente de las bandas del crimen organizado y a los otros peligros que hablaba anteriormente. Es decir, estar solos frente al crimen organizado, al secuestro, a la posibilidad de violación, de prostitución, es un camino más seguro para la niñez hondureña que quedarse en su país debido también a la inseguridad y la amenaza de las pandillas. Sí, en un estudio que nosotros acabamos de hacer ahorita que se llama Niñez Migrante, Factores de Expulsión y Desafíos para la Retención, los niños nos plantean ese dilema. Si nos quedamos aquí nos matan, eso es seguro. Tal vez en la ruta migratoria, si tomamos la ruta migratoria y nos enfrentamos a los peligros, tenemos las posibilidades de salir con vida. Queremos dejar claro también que el territorio mexicano, la ruta migratoria, se ha hecho bastante hostil para el paso de los migrantes centroamericanos, no solo de los hondureños. Los controles por parte del gobierno mexicano, tanto militares, policíacos, se han vuelto más estrictos. Los niños y niñas ya no son capturados, son detenidos y llevados a centros que no son centros de detención para migrantes, son cárceles, literalmente hablando. Las autoridades mexicanas no dan el ancho para resolver esta situación. Sí, no han querido y este es un problema que se va agravando en territorio mexicano. Más bien el problema se busca resolver por la vía militar, por la vía de la detención, por la vía de los controles militares, de los controles policiales y también en Centroamérica los tratados entre países también resuelven esa vía por la vía militar. Se ha visto el caso aquí que en Honduras, para evitar la salida de los niños y niñas hondureñas, se ha conformado una fuerza que se conoce como la Fuerza Chortí, que es una fuerza entre Honduras y Guatemala. Están colocados los militares en diversos puntos en donde saben ellos que hay paso de niñez migrante que va con destino a Estados Unidos. Ahí los retienen, los capturan y los regresan a sus lugares de origen. Es Jaime Flores, coordinador del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Juventud en Honduras. Gracias por estos minutos tan contundentes para la tarde de Entre 24. Muchas gracias, es un gusto haber estado con ustedes.